Alejandro, te dejé planteada la pregunta sobre el tema confianza, Sí. porque además este es un tema que ahora vamos a hablar. ¿Cómo quedó la alianza? Es decir, ni hablar de Carrió, que ahora vamos a hablar de ella, una nota que escribiste vos de la pelea entre Duhovne y Caputo. Brillante. Pero la alianza hacia adentro, la alianza de Cambiemos, ¿cómo está? ¿Qué señales políticas está mandando? Bueno, la verdad, la confianza de los mercados se perdió en enero de este año, cuando incluso Caputo, todavía siendo ministro de Finanzas, se dio cuenta de que le cerraban el grifo y salió a tomar deuda a lo loco, alocadamente, con un ritmo que no se vio nunca en la historia argentina. Pero, ¿Podría haber evitado ir al fondo? y sí, claro, sí, ah. creo que fue muy precipitado, Correcto. pero más allá de eso y de la injerencia que ahora tiene el Fondo Monetario sobre Argentina, que va a ser irreversible incluso para un eventual gobierno que suceda a Macri en diciembre del año que viene, lo que me parece que tiene que recuperar o intentar recuperar el gobierno cambiando 180 grados sus políticas es la confianza de la población argentina. Hoy por lo menos tuvieron el reflejo de hablarle a la población, cosa que el miércoles pasado no había hecho el presidente. Le había hablado solamente a esos mercados que, como te digo... Es la primera vez, creo, Sí, ¿no? sí. El miércoles pasado le habló a los mercados que, como te digo, me parece ya no le van a recuperar la confianza a este gobierno. Porque cuando se olfatea desde afuera, desde los financistas, los inversores, que un gobierno no puede llegar a no pagar la deuda, ¿para qué correr el riesgo? Habiendo tantos otros países donde invertir la plata a tiro de clic, ¿para qué correr el riesgo? Lo que me parece que es grave, y que el gobierno recién hoy tomó nota, es que el maple de huevos está a 120 pesos, el kilo de arroz está a 50 pesos. La gente, en los comedores los comedores populares de escuelas, pero los que no son de escuelas también, las merenderos, los copas de leche, están recibiendo un aluvión de gente. Esa crisis social que hoy recibió solamente un pequeño anuncio de va a haber un refuerzo de la asignación por hijo en septiembre y otro en noviembre. Todavía 200, 1.500, ¿no? Sí. Todavía ni sabemos con precisión de cuánto va a ser. Esa confianza es la que me parece el gobierno tiene que recuperar ya para intentar que la recesión no se espiralice y no se combine con lo que pasó el fin de semana, que es gente haciendo colas de 100 metros o más en los mayoristas para tratar de estoquearse de no perecederos, pensando en lo que va a ser el traslado de esta devaluación. Es muy grave lo que está pasando en la calle. El traslado de una mega devaluación, de un ajuste así, es cruento socialmente. Y si la receta que pone el gobierno para intentar recuperar el favor de los mercados es más ajuste, el riesgo que tiene es que se muerda la cola. El ajuste hace que haya menos actividad. Menos actividad se recauda menos. Hay más déficit. Hay que ajustar más. Pero eso hace que haya menos actividad. Así vivió Grecia los últimos 10 años, de ajuste en ajuste, y así terminó. Su economía es casi un 30% más chica que antes y se le fue 1,5 millones de jóvenes a Grecia. Ese es el terror que yo tengo para este país donde ya tengo 3 hijos. 3 hijos. Uno muy chiquito. Sí, Si no viniste una de un día meses. acá por eso. Sí, claro. Jorge, estás en Mendoza, tierra de pesos pesados radicales Sí. muy importantes, Cornejo y Sanz. Sí. ¿Cómo está esa relación hacia adentro de Cambiemos a través de estos dos nombres? A ver, están trabajando en equipo, está claro. ¿Sí? Sanz está como una suerte de asesor, también de Cornejo en su rol de presidente del radicalismo. Ahora le dijo varias veces no al gobierno, ¿no? Al comienzo del gobierno y ahora también. Al comienzo del gobierno Sanz le dijo que no por una decisión personal. Pocos la entendieron, pero una decisión personal. Sí. Él quería darle una vuelta de rosca a situaciones particulares. Hoy está dispuesto a volver. Y a volver. Está dispuesto a volver. Está Sanz. dispuesto a volver, pero a volver en la primera línea. La primera línea para él, es lo que hablaban recién, es el Ministerio del Interior. Y o jefatura de gabinete eventualmente, pero a ver, las informaciones que se publicaron ayer eran ciertas. Le ofrecieron defensa, dijo, No. ¿para qué? Aparte iba a ser cambio de radical por radical. Ya. ¿Sí? Entonces, la negociación incluía el desembarco de él, de Pratgay y de Lustó. Y de Martín Lustó. La idea era los tres juntos. ¿Sí? ¿Para estar cerrado, fracasado? La verdad es que yo dejaría abierta la puerta de todo. Porque claro. Incluso No, Melconian, que Claro. pidió preparar un plan. A Duhovne, digamos, Duhovne que hoy es la cara de este ajuste brutal. Y Duhovne viene de ese perfil Sí, a también. lo mejor dentro de 30 días Pero tenés es que el estos Lo planteo- cambios. convierten en remes el de planteo- Lo convierten en remes de Claro. Y es lo Y que otro estaban viene- pensando. Bueno, esto que decís vos es así.
Porque con este plan de retenciones inventadas, este plus de 3, 4 pesos para las exportaciones por dólar, que dicen, bueno, vamos a tener el colchón que alguna vez tuvo Duhalde cuando se devaluó. ¿Sí? Entonces, tener ese colchón para tener un poco más de espalda financiera y a partir de ahí negociar políticamente, porque la negociación sigue abierta, pero el radicalismo planteó esto. A ver, nombre por poner nombres, no. Primero vamos Lo de con un Prat Gay, te digo que no está cerrado. par de tampoco, medidas. está ahí. No, ninguna de las tres No, está no, cerrada. claro. Incluso lo de Sanz en el Ministerio del Interior. La verdad que yo en el lugar de Prat Gay o Lustó, que son dos dirigentes jóvenes que tienen ambición política, una carrera por delante, no asumirían. Este gobierno menos si no le dan... Te has convertido en un asesor negativo. Sí, no le dan un cargo de donde pueden realmente manejar lo que le ofrecían a Lustó el Ministerio de Educación. En esta situación, ¿dónde están? Con el paro universitario desde hace un mes. ¿Dónde esta situación? Las escuelas en la provincia de Buenos Aires, realmente sería yo Pero ojo, el sí, último cargo que quisiera asumir. Pero jóvenes, a Lustó, Fernando, a Lustó pero- lo seduce esa idea de manejar también toda la parte de la que maneja Barañao, ciencia y tecnología, incluido todo agrupado en un solo ministerio, a él lo seduce bastante. El tema es tener una cabeza política como referente y esa cabeza sería Sanz. Sin También- Sanz, San jefe no. de gabinete. También Ya que pongamos, estamos, bueno. pongamos las Ya cosas en estamos en un perspectiva, casting. ¿no? Porque Claro. digo, Sí. es cierto que Lustó es joven, que Prat Gay es joven, digo, electoralmente no le fue tan bien. Lustó, bueno, le dio un susto muy grande a Larreta en el 2015, Sí. pero después en el 2017 le fue entre más o menos y mal. Ese suma al radicalismo. Casi todas las encuestas lo darían perdedor dentro de una interna con Larreta. Y Prat Gay, después de que salió del gobierno, también empezó a ver dónde encontraba su lugar. Apareció como precandidato en Tucumán, que a la gente le parecía medio raro. A mí lo que me parece, es una gran diferencia, es que la debilidad del gobierno ahora hace que todas las figuras que hasta hace poco le dábamos 5 o 6 puntos, ahora parece que todos fueran 9 o 10. Y respecto a esto de la interna, digamos, el radicalismo ya se quejó varias veces, Lilita también se quejó varias veces. ¿Cuál era la diferencia en otros momentos? Que el gobierno estaba en una posición de mucha más fortaleza, entonces terminaban tomando decisiones, los radicales pedían cargo pero no le daban, Lilita se quejaba por Twitter pero no le daban bolilla y el gobierno seguía adelante. Ahora, desde una posición de debilidad, quedan los radicales levantados, Lilita levantada y el gobierno bastante complicado. Ezequiel, escribiste una nota muy interesante que hubo una discusión muy fuerte entre Caputo y Duhovne. Sí, a ver, Clara, quiero retomar algo, A ¿no? ver, El sí. gobierno ha planteado desde que asumió un gabinete económico, esta idea de que se juntaban todos los actores y se ponían de acuerdo. Yo creo que gran parte de la implosión de justamente lo que fue este desmembramiento de los ministerios tiene que ver con lo mal que funcionó ese gabinete económico que manejaban entre otros los dos vicejefes de gabinete. Lo que ocurrió en los últimos tiempos fue que Duhovne y Luis Caputo nunca se terminaron de poner de acuerdo en qué hacer con el dólar, claro, y sobre todo las intervenciones puntuales. Y De en hecho, ni medio de la siquiera crisis- con el spot del minuto y medio del presidente. Claro, absolutamente que fue, hay que decirlo, ese spot fue influenciado, y te diría casi definitivamente, por Luis Caputo, y cuando lo concentraron a Duhovne le dijeron, ojo que no está cerrado el acuerdo, y Macri decidió avanzar de todas maneras. Lo que digo es, la relación hoy, a pesar de que viajaron juntos a ver el FMI, entre Duhovne y Caputo es mala. Están en desacuerdo en cómo llevar el tema del dólar. Duhovne ha intentado en varias ocasiones hablar con Caputo por algunos temas puntuales, técnicos de política monetaria, se encontró con una pared. Y además, hay que decirlo Clara, Toto Caputo tiene una relación directa con Macri. Duhovne no. Entonces, eso genera una fricción interna en hoy, te diría, un gabinete económico sumamente acotado que se reúne una vez cada 15 días los martes en Casa Rosada, ¿no? Es que, discúlpame, Sí, una de las puede últimas ser. fotos del gabinete económico y la coordinación, si los contamos en el diario, había 17 personas. Claro. Claro. Entonces, Todos vos hombres. ¿no? ¿Te acordás? hombres. Entonces vos decís, no es tan fácil Eso es lo coordinar malo. eso. No, digo, a Caputo, por algo, quizás por esa relación estrecha, le perdonan haberse ido el fin de semana largo al Sofitel de Ipanema, como contó Jairo Straquia ahí en Perfil el fin de semana, en medio de la corrida. En medio de la corrida se fue el presidente del Banco Central a un hotel de lujo a Brasil, a pasar en la playa 3 días, cuando estábamos todos acá sin precio y sin saber qué Bueno, va a Macri pasar
miró el partido de Boca, ¿no? Y dicen que también jugó. El de fútbol. Barcelona también Es vio. algo También vio el de Yo Barcelona. seguro que sí. Ahora, a mí me parece Responsabilidad. que por esa razón, entre otras, ¿no? Sí. Entre muchas otras, por esta razón que vos mencionabas, a mí me parece que un ministro que ha resultado ganador y que ahora puede convertirse en una pieza, te diría, no sé si clave, pero importante en cuanto a la recuperación del equilibrio, es Sica. Sí, Dante Sica, el ministro de la Producción, que absorbe trabajo por varias razones. Nosotros lo hemos publicado en El Cronista varias veces, una nota sobre todo de análisis de Hernán de Goni, nuestro director Sí. periodístico, que él plantea que el ajuste también va a recaer fuertemente sobre el sector privado. Acá no se trata solamente de que el ajuste pasa por el sector público, sino que va a ser un fuerte machazo, digamos, en las ganancias de todos los sectores del sector privado, valga la redundancia. Entonces, me parece que esa va a ser una pieza clave porque hoy la verdad es que a menos de 24 horas de los anuncios, todo el sector privado está en alerta. La industria, como decíamos recién, está con caras largas por las retenciones. La mesa de enlace está por reunirse convocada a sus entidades de urgencia por la misma razón. Digamos, la Cámara de Construcción por el tema de la suspensión de las obras públicas y también por el tema de los cuadernos de las coimas, ha suspendido su convención anual y tienen a la mitad de sus directivos La Cámara de la arrepentidos, Construcción, sí. bueno, ¿no? Sí. O en vías de serlo. Sí, ese es otro Exacto, tema. están en construcción. Y los financistas, la verdad es que también están siendo mirados por todos, porque con una tasa tan alta, Se la están llevando toda, claro. la plata claramente Es está ahí demasiado, y es todos demasiado. piden que redistribuyan un poco, Ahora, ¿no? todos dicen que hay que poner el Estado en orden, bajar el déficit, pero cuando le tocan Ah, sí, ¿no? Nadie el quiere. negocio, nadie Mm. quiere, ¿eh? Ujú. Es que también ¿Eh? digo yo, a ver, no soy un especialista en economía, pero digo, Claro. como decía Alejandro, se duplicó el valor del dólar y no se puede tocar la Claro. rentabilidad de los que se beneficiaron con eso, digo, no sé. Hay, además de Nos los, ¿Qué vamos. quieren echar Ah, a la gente a la calle? Por además eso. de los exportadores que se beneficiaron, Muchísimo. hay muchísimo. Es Hay, un sector ganador claramente. hay otro sector que ganó con la devaluación, que son los que tienen dólares, no los que los generan y los ganan consuetudinariamente, son los Entiendo. exportadores. Los que tienen dólares, por ejemplo, los que blanquearon grandes fortunas, por ejemplo, los que compraron dólares a 20, a 25, a 30, el año pasado a 17.50 en diciembre. A todos ellos se les podría haber pedido un esfuerzo marginal. Claro, en que no el son los impuesto a la pequeños riqueza. ahorristas, ¿no? Que no son necesariamente los pequeños ahorristas, pero también por ahí el que tiene $50.000 que compró en diciembre del año pasado podría pagar 2% Bueno, pero de ese no es impuesto un a la pequeño riqueza. ahorrista, $50.000. Bueno, hoy bueno, en la pero Argentina. Sí. para los volúmenes que se Hay están gente que comprando. compró se me- 2.000 millones, ¿eh? Claro, claro, ahí, por supuesto, a esos habría Sí. que caerle. Pero a esos nada, porque la alícuota marginal de impuesto a la riqueza que en Argentina no paga nadie, disparatadamente todos queremos tener los servicios de Suecia, pero queremos pagar los impuestos de Burundi. Nada, un pequeño aporte, una pequeña contribución, restaurar el impuesto Los a la impuestos riqueza. en la Argentina son altos, ¿eh? Sí, uno Hay de que los ver más para altos quién, de América hay que ver Latina. para quién. En relación al PBI, sí, Ale, es uno Sí. de los más altos, claramente. Como recaudación, pero hay un montón de gente que paga marginal. Para las personas no, para las empresas sí son altos. Para las personas ricas en Argentina es barato el impuesto, es barato. El impuesto a los bienes personales es marginal. Pero no para los trabajadores, digamos. No, o el sea, impuesto a la riqueza, el patrimonio, digo. El Sí. trabajador que tiene el patrimonio, un Ahora, departamento. otro tema me parece a mí, no sé, digo, ¿no? ¿Qué va a pasar con las economías regionales, por ejemplo? ¿Son ganadoras o perdedoras? A ver, Jorge. Bueno, hoy salió ministro de infraestructura, perdón, pero que es el que maneja más o menos desde hace rato los números en Mendoza, que es el hombre fuerte que tiene la gobernación, Martín Kirchner, a decir que no va a perjudicar mucho y que más o menos la economía está un poco saneada en comparación con otros años, más allá de que sí hubo quejas, sobre todo del sector vitivinícola, ¿sí? Donde es permanentemente el reclamo para lograr bajas impositivas y mejores condiciones para poder comercializar, sobre todo en el exterior. De repente te dicen, bueno, ahora vas a tener que pagar una suerte de retención, y la verdad que obviamente no cayó bien, ¿sí? Pero está claro que en ese punto no se diferencia mucho del resto del país, ¿sí? El tema de las economías regionales. Tal vez por eso hay algunos tipos de
de acuerdo, sí, más fuerte a nivel regional, a nivel Cuyo, Mendoza, San Juan, ¿no? Como para moverse juntos. Pero perdón, ¿la economía regional de qué vive, básicamente? Además de que alguna por ahí exporta algo, ¿vive del consumo? Vive del consumo. ¿El consumo cómo que, queda ahora? ¿Queda muerto? Sí, pero lo que pasa es que tenés demasiado... A ver, está muy sectorizado. En algunos puntos, una de las principales actividades económicas de Mendoza se va a ver beneficiada porque es el turismo. Y con un dólar tan alto, el turismo se ve, pero está en su mejor momento, lo cual es perjudicial para la economía doméstica, porque suben todos los precios. Mendoza es en sí una provincia carísima, ¿sí? Es una provincia muy cara. Empiezan a subir todos los precios, no solamente de los productos o los paquetes vinculados con el turismo. Claro. Sube todo, sube la indumentaria, sube... En Santiago del Estero igual, ¿no? Ni siquiera tienen el turismo, con lo cual me imagino que bueno, la presión del consumo no hay economía que aguante. Hay un tema, Mira, el hay un resumen, tema- de los fines de semana largo, por ejemplo, cada vez que hay fines de semana largo, ingresaron tantos millones por el turismo. Y es un momento de decir, bueno, a ver, ¿dónde están? Claro. ¿Sí? No sé. ¿Quién lo ganó eso? Un tema de queja de los gobernadores y intendentes en las semanas previas ha sido la eliminación del fondo sojero, ¿no? Mañana está la reunión de gobernadores del PJ donde vamos a ver cuál es la reacción frente al nuevo plan de Macri, pero yo quería marcar una cosa del discurso, ¿no? Que siempre me parece esa doble vía que plantea que, por un lado, es todo la queja del peronismo. Uno de los ejes del discurso de Macri hoy fue una queja permanente al peronismo, lo que están en contra del cambio, lo que estaban antes, todo lo que había pasado, y después plantear permanentemente de, bueno, espero que ahora acompañen esta, ¿no? Vamos, si la unidad, o sea, él busca una oposición que piense más o menos igual que él. En cuanto plantea una cosa, dice que va en contra del cambio y en contra de... Por eso me parece interesante que va a suceder mañana en la reunión de gobernadores de peronismo que ya están planteando o venían planteando un presupuesto paralelo distinto al que le estaba ofreciendo Macri, pero era con el 1,3% de déficit que planteaba el FMI. Ahora es otro presupuesto. Mario Blecher dijo que es necesario un acuerdo de precios y salarios. Alguna vez lo escuché esto en los últimos 40 años. ¿Es probable esto? ¿Lo ves como una posibilidad? Yo quería hacer otra acuerdo? advertencia. A ver. Son las 11 menos cuarto y no mencionamos a Cristina. ¿Y por qué te Es digo en el esto? próximo bloque. Pero ¿por qué te digo esto? Hasta hace 2 semanas, una de las preguntas que nos hacíamos todos los periodistas y mirábamos encuestas era si la economía le importaba más a la gente o le importaba la corrupción, ¿no? Y poníamos a la economía y el ajuste con Macri a la cabeza y poníamos a la corrupción con Cristina. Hoy quizá fue un día emblemático de la grieta. Cristina fue a declarar a indagatoria por 7ª vez y Macri con Dujovne anunciaron un nuevo ajuste. Me parece que está claro, no solo en función de lo que hablamos nosotros, que de última intentamos reflejar las preocupaciones de la gente, que el tema de la economía preocupa muchísimo más que la corrupción. ¿Vos qué decís? A ver, no, yo me quedé con algo retomando lo que decía muy bien Fernando. Lo de recién sobre Blecher el se ve que peronismo. no me lo tomó nadie. A ver, Clara, yo te respondo primero lo de Blecher. El gobierno nunca piensa en un acuerdo de ese tipo. No está en la mesa hacer un acuerdo de precios y salarios. Apenas hay una idea, retomaron el tema precios cuidados, lo iban a lanzar entre Sica y Stanley para hacer una canasta básica con precios cuidados. Todavía no lo terminaron de delinear. Sí, no quedó ahí. No, nada. ni siquiera terminaron de conformar los aumentos a los planes Ellas Hacen y planes Trabajar, que ahora se llaman Hacemos Futuro, Es que le iban a aumentar en septiembre y en diciembre un poco más de lo que tenían pensado y tampoco lo terminaron de cerrar. Pero perdón, que lo discutan con Stanley, el precios cuidados, ya da cuenta de que imaginan a los precios cuidados como una cosa para pobres, no como una herramienta antiinflacionaria legítima Absolutamente. para toda la población, que es lo que tienen que darse cuenta que es imperioso que lleven adelante ya mismo, porque eso es lo que tienen que cambiar, la lógica de cómo se conduce una economía, recuperar las riendas. Ahora, Bueno, estos acuerdos, ¿no? Tenemos que cortar, Ok. porque vamos a ir a este tema, ¿Cómo no? vamos a hablar de Cristina y vamos a hablar de saqueos en Mendoza, Sí. en el próximo bloque.